Saludos queridos espectadores de mi canal. Soy Laura y tengo las noticias más interesantes para ustedes como siempre. Pónganse cómodos, será interesante. No olvidéis suscribiros al canal y empiezo. En el más estricto secreto, el 6 de noviembre de 1935, en la pequeña ciudad californiana de Venice, la actriz soltera Loretta Young, de 22 años, dio a luz a una niña sana. Ese mismo día, en Nueva York, acudiendo al estreno de la película Motín en la Bounty, Clark Gable, de 34 años, recibió un telegrama cuyo remitente deseaba permanecer en el anonimato. Beautiful, dead-eyed, white-eyed girl born today at 8:15 de la mañana. El destinatario se puso nervioso y se apresuró a deshacerse del mensaje. A principios de 1935, Loretta Young y Clark Gable protagonizaron la película de aventuras La llamada de los antepasados, basada en la obra homónima de Jack London. En la historia, Jack Thornton, Clark Gable y su compañero van en busca de una mina de oro. Por el camino, rescatan a Claire Blake, Loretta Young, la esposa de su rival muerto. Claire y Jack se enamoran y encuentran oro, pero el marido de Claire aparece vivo. En el set de rodaje se respiraba un ambiente de fácil flirteo. El rodaje de Naturale tuvo lugar en el agreste Monte Baker, a unas 3 horas de Seattle, en medio de tormentas de nieve y a una temperatura de unos 10 grados bajo cero. A menudo, los actores se calentaban con brandy y se divertían. Gable gritaba cada vez que buscaba a Loretta, ¿dónde está mi chica? Y ella, halagada por la atención, se reía. A pesar de la sincera simpatía que sentía por su compañero en el set de rodaje, Loretta no se permitía nada extra. Estaba encaprichada con otro hombre y soñaba con Spencer Tracy, con quien había iniciado recientemente una relación sentimental. La chica comprobaba todos los días su correo para ver si había una carta de Tracy largamente esperada. En febrero, el grupo regresaba en tren nocturno a Hollywood. Loretta tenía un compartimento aparte. Durante la noche, Clark pasó a verla. Lo que pasó entre él, Loretta lo calló durante años. En su mente, la palabra violación era demasiado extrema para la situación. Después de todo, les ocurría a las mujeres en callejones, y cuando no se tomaba como un no, y le ocurría a un conocido, un amigo, un colega, ¿qué clase de violación era esa? Algún tiempo después, una de las hermanas de Loretta, mientras estaba en casa, oyó sollozos reprimidos procedentes de su habitación. Polly abrió la puerta en silencio. Una asustada Loretta susurró, no sé cómo pudo suceder. Solo fue una vez. Tal vez estés equivocada. Quizás solo sea un fallo del ciclo. Loretta negó desesperadamente con la cabeza. Las hermanas decidieron contárselo a su madre. La señora Young se agarró la cabeza. ¿Qué clase de chica es esta? A los 17 años, se había fugado en secreto a Arizona con Grant Withers, un actor de 26 años, y se había casado con él allí. La señora Young había criado a sus hijos como fervientes católicos. Y ahí lo tienes. No solo su hija tenía una aventura, eso era la mitad del problema. Pero el hecho de que su elegida no fuera católica, la madre no podía perdonarlo. Ni siquiera un año después, Loretta regresó a casa de su padre, habiendo hecho de esposa y decepcionada de su matrimonio. Su madre se negó a hablarle y obligó a sus hermanas a hacer lo mismo. El boicot duró mucho tiempo. Pero lo que ocurrió ahora fue simplemente horrible. Además, Gable estaba casado. La señora Young llamó inmediatamente al médico de la familia, el Dr. Halloran, y le pidió que examinara a su hija. El médico confirmó el embarazo de Loretta y fijó la fecha prevista del parto para principios de noviembre. La devota familia no se planteó el aborto. En el consejo familiar deciden ocultar el embarazo de Loretta y hacer pasar al niño por adoptado. A la fiesta de fin de rodaje, organizada por la mujer de Clark, la socialite Rhea, Loretta no acudió, aunque invitó personalmente a la señora Gable. En primer lugar, estaba terriblemente enferma y, en segundo lugar, tenía un miedo infantil a conocer al padre del futuro niño y a su esposa, que era mayor que Gable, para pensarlo, en 17 años. Si los jefes de MGM se hubieran enterado de su embarazo, lo más probable es que la obligaran a abortar, como hicieron con Jean Harlow, Judy Garland y otras. Peor aún, habría estallado un terrible escándalo y la reputación de las dos estrellas se habría resentido. El Hollywood de la primera mitad del siglo XX era muy reverente en cuanto al carácter moral de los actores. Las estrellas podían incluso ser castigadas por cualquier tipo de relación ilícita. La señorita
Young necesitaba terminar el rodaje de 2 películas mientras su barriga aún era imperceptible. El 21 de abril, Loretta apareció por última vez en público con motivo de la fiesta de boda del director de Hollywood T.J. Garnett, donde parecía muy cansada y agotada. Esto tenía una explicación. Últimamente había estado trabajando 18 horas al día. Pronto surgieron rumores sobre la enfermedad de la señorita Young. El 29 de junio, Loretta y su madre viajaron a Europa para mejorar su salud. A su regreso, Loretta concedió una entrevista a la prensa de Hollywood, tumbada en la cama y cubierta con muchas mantas para ocultar su barriga. La señora Young aseguró que se encontraba mejor y en vías de recuperación. Su madre y sus hermanas trasladaron a Loretta a una pequeña cabaña previamente acordada donde tendría lugar el parto. En la fecha prevista, dio a luz a una niña a la que llamó Judy. Durante algún tiempo después del parto, se quedó con una enfermera de acogida, Frenchie, que ayudó a Loretta a cuidar del bebé. Dr. O'Yaran, que dio a luz al bebé, 13 de noviembre del 35 presentó documentos de nacimiento Judy, en el que la madre del bebé fue catalogado como Margaret Young, un artista en la industria del cine. En la columna Padre, se puso un guión. Loretta se recuperó gradualmente del parto y en la víspera de Año Nuevo, el pecho vendado, brilló en una fiesta en el productor Sam Goldwyn. A su hija, que se alojaba con una enfermera en la misma casa de campo, Loretta la visitaba en cuanto tenía ocasión. La enfermera Frenchie, confabulada con el ama de llaves, decidió chantajear a la familia Young amenazándola con dar información. Pero el ama de llaves advirtió a Loretta. Había que hacer algo rápidamente para evitar rumores. Judy fue internada en un orfanato católico. En junio de 1937, Loretta anunció públicamente la adopción de las 2 niñas a través de la columna de Socialite de Luella Parsons. Parsons dio la noticia: la estrella de cine Loretta Young me ha confiado hoy que pronto será madre adoptiva. Una niña tiene 4 años y la otra casi 2. A todas las preguntas, la señora Young respondió: no puedo decirles cómo conseguí a estos niños. Pero quiero olvidar cuanto antes que no son míos. Loretta no tardó en anunciar con gran pesar que la niña mayor tenía un pariente que exigía su vuelta, y se quedó solo con la pequeña Judy, cuya fecha había sido cambiada para evitar diversos rumores. Sin embargo, en Hollywood, muchos adivinaron quién era el padre de la niña, observando el parecido en el aspecto de Gable y Judy, los mismos ojos, nariz, orejas, que a medida que la niña crecía se hacían cada vez más notables. Orejas de Judith eran los mismos Hot Popiriani como Gable, y Loretta siempre en público cubrió la cabeza de la niña sombrero o rizos. En 1940, Young se casó con el productor Tom Lewis. Antes de la boda, Loretta le dijo a su futuro marido: no debe haber cabos sueltos entre nosotros. Si hay algo que quieras saber, pregunta y te lo diré. Tom la besó y respondió: no, cariño, está bien. Y desde entonces, Judy, de 5 años, adoptó el nombre de Louis. La niña creció pareciéndose a su padre. A los 7 años tuvo que someterse a una pequeña operación en las orejas, una otoplastia. Pronto Judith tuvo hermanos pequeños, Christopher y Peter. Cuando Judy tenía 15 años, Gable fue a visitarla, como por casualidad. Le preguntó a Louis por su vida, sus aficiones, sus progresos en la escuela, y luego la besó en la frente al marcharse. Fue la única vez que la chica habló con Gable, y en aquel momento no tenía ni idea de que era su padre. Los rumores recogidos por los columnistas de cotilleos de Hollywood no hicieron más que confirmar sus sospechas. Judy empezó a sentirse sola y no deseada. Como cualquier niña adoptada, preguntó repetidamente a su madre por sus padres biológicos, pero nunca recibió una respuesta directa. Judy no supo de su padre hasta 1958. La chica tenía 23 años y un joven llamado Joe Tiney le propuso matrimonio. Judy dijo que no: lo sabes todo sobre ti. Yo, en cambio, no sé nada de mí misma. El chico replicó: ¿no lo sabes? Todo el mundo sabe que tu padre es Clark Gable. El día de la madre, según Christopher, hermanastro de Judy, Loretta y su hija se pelearon. Judy exigió a su madre que dijera la verdad sobre sus orígenes. Loretta se retiró a su habitación alegando mala salud y no dijo nada. Una cosa era ser concebido por amor, pero otra era. Clark Gable murió a los 59 años en 1960. En 1994, Judy escribió un libro, Uncommon Knowledge, que empieza así: mi vida ha estado llena de hipocresía y engaño desde el momento en que nací.
Loretta prohibió la publicación del libro y la divulgación de secretos familiares. Tras la publicación del libro, la madre dejó de comunicarse con su hija durante 3 años. Durante todo este tiempo, Loretta rodó con éxito, ganó nuevos premios, fue una persona respetada, una madre ejemplar y una ferviente católica, ayudando a organizaciones benéficas y orfanatos. A lo largo de su carrera, protagonizó más de 100 películas y ganó el Oscar a la mejor actriz en 1948 por La hija del granjero. Loretta simplemente decidió no decir nunca a nadie si su hija era hija de Clark Gable. Y esa fue la decisión que ella pensó que era la única correcta. Pasó toda su vida ocultando lo ocurrido en el plató mientras su propia hija la derribaba de su pedestal, llamándola hipócrita. Cuando Loretta Young tenía más de 80 años, confesó a su nuera lo que realmente le había ocurrido. Judith se casó con Joe Tiney y tuvo una hija, María. Judith se licenció en psicoterapia familiar, protagonizó series de televisión y produjo películas. Cuando se hizo adulta, Louise habló de la amargura y la confusión, el aislamiento y la alienación que sintió en su propia familia mientras crecía. A los 76 años falleció de linfoma, sobreviviendo a su madre solo 11 años.